En esta ocasión vamos entonces a abarcar un poco de la explicación acerca de la escala de calificación del ambiente de cuidado infantil y de niños pequeños. Sin embargo, quiero hacer una breve introducción acerca de este tipo de escalas de calificación y aclarar de que esta escala se utiliza como una herramienta para buscar la calidad en los materiales y en el entorno interior y exterior de los lugares de cuidado infantil. Además, hay una pequeña historia, ¿verdad? Las escalas se desarrollaron en 1980 y han pasado por algunas revisiones los últimos 15 años. En 1997 se llevó a cabo un extenso conjunto de pruebas de campo y la herramienta se utiliza a nivel nacional en estudios de casos importantes o proyectos de investigación y sobre todo, como les dije anteriormente, para mejorar los programas. Bueno, la escala de calificación, hay algunas de ellas, son varias, de verdad. En este caso, como les digo, vamos a hablar acerca de EATERS, que es la escala de calificación de ambiente de cuidado infantil y de niños pequeños. Sin embargo, hay otras, ¿no? Esta escala en particular abarca desde el nacimiento hasta los 30 meses de edad, pero también tenemos la escala de calificación del entorno de la primera infancia, de los 30 meses a los 5 años de edad. Y tenemos la escala de calificación del entorno de cuidado infantil familiar o en el hogar, utilizado para evaluar los programas de cuidado infantil familiar realizados en hogar de un proveedor. Y además existe la escala de calificación del entorno de cuidado en edad escolar, que abarca desde el primer grado al sexto grado. Por ejemplo, esta herramienta se utiliza en los preescolares estatales, en los programas de Head Start, en los programas en los cuales se está evaluando la calidad y en el que conocemos también como el Race to the Top. Como les decía, algunos de los elementos que vamos a cubrir alrededor de esta escala de calificación, bueno, son elementos de calidad. Queremos, por ejemplo, poner atención cómo estamos protegiendo la salud y la seguridad de los niños con los que estamos trabajando o en el caso de la herramienta, cómo están protegiendo la salud y la seguridad de las personas que están a cargo de estos niños cuando ustedes van a ir a observar. Eh, También vamos a poner atención cómo se están construyendo relaciones positivas, si hay oportunidades de estimulación y de aprendizaje de la experiencia que proyectan o proveen los maestros de cuidado infantil en el lugar donde ustedes vayan a observar y si el entorno es apropiado para el desarrollo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Si está centrado en el niño, si promueve el aspecto o las áreas de desarrollo físico, cognitivo, social, emocional, motor, etcétera. Eh, Vamos a darnos cuenta que en esta escala en EATERS tenemos 39 items o elementos organizados en 7 subescalas. Estos elementos se presentarán como una escala de 7 puntos y ustedes van a notar que en la herramienta de EATERS, que no la tenemos en el módulo, pero en muchos programas ustedes se van a dar cuenta que existe, ¿no? Y si desean ustedes conocer aún más de EATERS, yo pues les invito a comprar la herramienta y se van a dar cuenta que la parte de arriba de cada uno de estos elementos que vamos a revisar viene una numeración del 1 al 7. El indicador es el requisito de puntuación. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la herramienta viene diseñada de forma en que podemos marcar un puntuaje con un sí, con un no o un NA, que significa que no aplica cuando esto se indique. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es saber un poco acerca de quiénes fueron estas personas que elaboraron esta herramienta. Y por ejemplo, son 3 personas, ¿no? Las personas que organizaron el Leaders, Thelma Harms, Debbie Cryer y Richard Clifford.
Y Telma, esta señora es reconocida internacionalmente por su trabajo en el área de la creación de ambientes de alta calidad de la infancia temprana y también por evaluar estos ambientes. Ella ha creado una gran cantidad de materiales para estos programas que están en estudios y recursos para la capacitación del personal que elabora en estos lugares de cuidado infantil. También por ejemplo, Debbie Crisser también ha creado una variedad de programas sobre la infancia temprana y ha escrito sobre la calidad de esos programas. Ella es la autora principal de los libros del currículo Active Learning Series, ¿verdad? Con una extensa experiencia en la evaluación de programas de la infancia temprana en muchísimos ambientes. Y por último, Richard Clifford. Él es un investigador del Instituto del Desarrollo del Niño y ha sido un profesor asociado de investigación en la Facultad de Educación de la UNC. Él también ha estado muchísimo tiempo como consultor en las áreas de normas sobre los niños y la familia, con un énfasis particular en el papel del gobierno en la prestación de servicios de infancia temprana, y también fue uno de los presidentes de la Asociación Nacional de la Educación de los Niños Pequeños, lo que conocemos como el NAEYC. Así que estas son las personas que elaboraron esta herramienta y cabe decir que su aportación es valiosísima. Cuando estemos empezando a hacer esta observación, lo primero que tenemos que hacer es tener con nosotros la hoja de puntuación. La hoja de puntuación, bueno, ustedes la van a encontrar en los materiales del módulo de esta semana, pero también se encuentra en la herramienta Eaters. Y como les digo, ustedes no van a tener que ir a hacer esta observación. Estamos aprendiendo acerca de cómo en una situación hipotética, o sea, vamos a pretender que estamos haciendo una observación, ustedes van a aprender a calificar y dar una calificación de Eaters, pero no tienen que hacer ninguna observación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, es tener a mano esta hoja de puntuación y vamos a leer primero toda la escala completa, ¿no? Para que ustedes puedan saber las medidas que van a calificar, saber dónde están todos los indicadores, completar todos los indicadores con sus mediciones, contar esas mediciones, enumerar todos los elementos de cada área y, por supuesto, completar los porcentajes. Sí, quiero que sepan que, por ejemplo, ustedes pueden grabar las interacciones y las conversaciones de los niños, ¿verdad? En esta misma hoja pueden anotar, hacer sus observaciones. Y deberían entonces ustedes de programar hacer una visita a un salón, a una habitación y observar un grupo a la vez. Se habla de que vamos a tratar de estar en esas observaciones un mínimo de 3 horas y también van a tener ustedes que agendar en el caso de cuando ya lo vayan a hacer en vida real, ¿no? Esta observación, pues tienen también que agendar una entrevista al director del programa o una persona encargada, y esta entrevista es para aclarar algunos aspectos que no van a poder ustedes observar, que necesitan enterarse, y esta entrevista se va a tomar un tiempo de unos 20 a 30 minutos. Así que las cosas que ustedes no observen, ¿verdad? En ese momento, pues tienen que anotarlas para poder pedir que haya una clarificación al respecto. Las observaciones deben realizarse por la mañana. ¿Por qué? Porque ustedes podrían entonces observar las rutinas de cuidado infantil, cómo se da el aprendizaje, pero sobre todo los niños van a estar activos y despiertos. Una de las cosas que les pedimos cuando van a hacer las observaciones es que ustedes no interrumpan ni participen con los niños o con el personal, o sea, que no los vayan a distraer ni vayan de alguna forma alterar el orden o las rutinas de estos programas. Y como les decía, organice 30 minutos para hacer preguntas con un maestro cuando este maestro no esté cuidando a los niños. Haga preguntas sobre los elementos que no se observaron y utilice las preguntas de la entrevista que yo les
suministré en el módulo de esta semana para darse una guía y tener una referencia de cuáles serían las preguntas que ustedes pueden hacer en esa entrevista. Las puntuaciones que van a ustedes obtener, bueno, se van a basar en observaciones actuales y no podríamos nosotros hacer planes a futuro. Tenemos que dar ese puntaje, en las cosas que ustedes estarían observando, notando en el momento que hacen la observación. Sería muy bueno que se llevaran una tableta o un tablero con un clip, un lápiz, lapicero, una cinta métrica, calculadora y que estén muy atentas a mirar. Bueno, la puntuación, ustedes se van a dar cuenta que tenemos que completar esta escala, ¿verdad? Vamos a analizar los elementos, perdón, y van a notar ustedes que en muchos de estos elementos, en estos 39 elementos, van a ver que hay notas aclaratorias que están indicadas por un asterisco alrededor de los elementos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes vayan a hacer estos puntuajes basados en las situaciones actuales y que esa información se va a reportar al personal que ustedes vayan a estar analizando. Entonces, un poco más acerca de la herramienta. Bueno, ¿cómo está organizada esta herramienta? Las herramientas siguen una organización de headers. Quiere decir que hay subescalas que contienen elementos con números, como les decía anteriormente, y cada uno de estos elementos consiste en indicadores de diferentes niveles de calidad. Entonces vamos a aprender que estos números del 1 al 7 me van a indicar los niveles de calidad. Las subescalas están organizadas primeramente para ayudar al observador a coleccionar información que se podría encontrar bajo condiciones similares, ¿verdad? Estamos tratando de crear como una herramienta estandarizada en donde se podría utilizar alrededor del área nacional, ¿verdad? Donde más o menos vamos a encontrar condiciones de calidad similares o en su defecto condiciones que no reúnan los requisitos de calidad. En este caso vamos a utilizar el Leaders R o la versión revisada en donde ustedes van a notar que existen 39 elementos organizados en esas 7 subescalas. Pero también es muy importante que noten que en el módulo les hice saber de que hay una versión 3, que es la más actualizada, y se han eliminado algunas de las áreas que antes se analizaban porque tal vez necesitaban más información acerca de los maestros o de las relaciones con los padres y demás. Entonces esa es una de las diferencias que existen ahorita, pero para efectos de aprender a calificar esta herramienta o a manejarla, vamos a utilizar entonces el Eaters Art, que sería la versión revisada. Cada uno de los elementos numerados representan dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Son dimensiones que se van a identificar y que pueden ser localizadas en un programa de educación temprana. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que vamos a estar utilizando? Bueno, vamos a utilizar escalas, vamos a utilizar subescalas, vamos a hablar acerca de items o elementos, vamos a hablar de indicadores y vamos a hablar acerca de notas aclaratorias. En las subescalas, entonces, ustedes van a notar que existen en esta herramienta de Eaters R 7 subescalas. ¿Cuáles serían estas subescalas? Bueno, la primera son espacios y muebles. La segunda es rutinas de cuidado personal. La tercera, hablar y escuchar. La cuarta, actividades. La quinta, interacción. Sexta, estructura del programa. Y por último, la séptima, los padres y el personal. Algunas de otras definiciones que ustedes van a escuchar a medida que entran y leen la herramienta es que, bueno, vamos a definir infantes o niños pequeños, cuándo está algo disponible o accesible, cuándo es apropiado o correcto, qué significa gran parte del día y algunos o en cierta medida o muchos. Y esa información ustedes la van a tener más detallada en la herramienta. Antes de empezar a mirar las subescalas, ¿verdad? Entonces ustedes van a mirar
que, por ejemplo, en las primeras páginas de la herramienta, por ejemplo, hay una definición de quiénes serían los bebés. Bueno, los bebés serían los niños menores de 11 meses. Y los niños pequeños son aquellos que están entre la edad de los 12 a los 30 meses de edad. Y, por ejemplo, cuando hablamos de gran parte del día, entonces nos referimos al tiempo que los materiales están a disposición de los niños, ¿verdad? Eso significa la mayor parte del tiempo que algún niño podría estar despierto y dispuesto a jugar. También ustedes van a ver términos como accesible. Bueno, accesible significa que los niños pueden alcanzar y usar los materiales o los muebles y el equipo, etcétera, ¿verdad? Que estos juguetes están en estantes abiertos y deben estar fácilmente al alcance de los niños. Apropiado y correcto, entonces estaríamos hablando si se usa en varios casos para indicar que este elemento en cuestión perdón, es adecuado para la edad y el nivel de desarrollo de los niños del grupo que se está observando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que observamos en ese momento son, bueno, las exhibiciones para los niños o las comidas y meriendas, ¿no? O el uso de libros. Vamos entonces a encontrar palabras como apropiado en ese contexto, ¿verdad? Simplemente para determinar si estamos cumpliendo con los requisitos de ese uso de esa palabra apropiada. Y como les decía, ustedes van a tener que referirse en muchas ocasiones a los asteriscos que me indican que debo de consultar con las notas aclaratorias. En algunos momentos van a haber palabras como algunos, en cierta medida y muchos. Y eso se va a utilizar en toda la escala para denotar cantidad o frecuencia, ¿verdad? O sea, puede dar directrices específicas en varios elementos de que en algún momento dice, bueno, hay algunos o cierta medida donde va a denotar presencia en el ambiente de algo que podríamos observar nosotros y va a exigir que nosotros veamos más ejemplos acerca de ese elemento en particular. Bueno, entonces, en una visión generalizada, por ejemplo, aquí ustedes van a notar dónde están las subescalas, ¿verdad? Que les decía que eh, son 7. Y dónde estaríamos nosotros mirando los elementos. Los elementos son los números estos que ustedes están mirando en pantalla. Por ejemplo, en la subescala de espacio y muebles, pues tenemos los elementos, los items, que serían del 1 al 5, y estaríamos mirando cuáles integran esa subescala y en qué número de página ustedes lo van a encontrar. Entonces, cuando hablamos acerca de actividades, por ejemplo, estamos hablando actividades de motricidad fina, juego físico activo, arte, música y movimiento, bloques, juego dramático, juego de arena y agua, naturaleza y ciencias, el uso de televisores, videos o computadoras y también la promoción de la aceptación de la diversidad. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de un poco de estas subescalas y sus elementos, pero las fotografías que voy a mostrar es simplemente para que ustedes se den una idea, no necesariamente es que es un ejemplo de calidad o su defecto, simplemente es para ilustrar la conversación. Entonces podríamos decir que cuando vamos a observar podríamos observar en subescalas, ¿no? Para poder agrupar lo que queremos ir observando y, por ejemplo, empezar con las actividades o empezar a revisar los espacios y los muebles o poner más atención a las rutinas, ¿no? En cuanto al recibimiento y la despedida y, en fin, ustedes van estructurando la observación para poder abarcar todas las subescalas. Va a haber un momento en el que ustedes también van a analizar la estructura del programa, ¿verdad? Y como les decía, la parte de padres y personal, pues está en esta herramienta, pero luce muy diferente en la herramienta actualizada. Esto es simplemente para que se den una idea de cuáles serían esos elementos que podríamos revisar en una observación utilizando el Eaters Art y en cuál página se encuentran. Yo voy a estar mencionando algunos de ellos. Entonces, en la mayoría de estos elementos, por ejemplo, del 1 al 32, ¿verdad? De estas subescalas, vamos a hacer como más hincapié
hincapié, perdón, en que el observador puede apreciar y examinar el grado de calidad que pueden los niños estar experimentando o recibiendo en el programa. Esos serían los elementos del 1 al 32. Del 33 al 39 vamos a observar la calidad que experimentan los adultos en el programa. En ese caso serían los padres o los empleados del programa, y esto comprende desde un ambiente confortable y apropiado para los empleados o oportunidades de crecimiento profesional y la relación que hay de comunicación con los padres para que haya un balance en la vida del niño, ¿verdad? En los dos lugares, en el lugar en el que se desenvuelve el niño en el hogar y en el lugar de cuidado infantil, que haya ese balance. Por ejemplo, todos los elementos están representados por una escala de 7 puntos, les decía. Entonces, cuando ustedes miren que estemos analizando todos los elementos en la línea de 1, en cualquier momento que aparezca un 1, ¿verdad? O estemos de acuerdo en que algo está inadecuado, nos vamos a dar cuenta que eso es un sinónimo de que no está bien el lugar y que hay una situación inadecuada que debería de ser analizada y tendríamos que manejarla prácticamente que de inmediato. Entonces, en ese momento deberíamos de dejar de analizar esa área y dar una puntuación de 1. ¿Por qué? Porque estamos notando que hay algo inadecuado. 3 significa que hay un mínimo de calidad. 5 es que la calidad es buena, y 7 que es excelente. Por lo general es difícil que obtengamos un 7, ¿no? Y deberíamos de, cuando estemos compartiendo los puntuajes o la calificación con las personas que estamos observando, ayudarles a ver de que no estamos haciéndolo con el afán de hacer sentir mal a nadie, sino es como proveer una oportunidad de crecimiento profesional para estas personas. ¿Por qué? Porque van a aprender acerca de sus errores, van a subir la calidad de sus programas, van a modificar ambientes, agregar elementos materiales, juguetes y demás, o van a eliminar algunos que no deberían de estar ahí. Entonces, esto es todo un proceso de elevar la calidad del programa y ayudar a los maestros y al personal del programa a pasar por esa curva de aprendizaje y poder mejorar sus programas. Entonces es más bien una oportunidad para que ellos hagan las cosas mejores y no con el afán de hacerlos sentir mal o decir que sus programas no están bien. Los indicadores están representados por requerimientos específicos y que tienen que obtener un resultado, por ejemplo, de si estamos de acuerdo con algo, o si está sucediendo esto, o no, si estamos en desacuerdo, ¿no? Si esto que la herramienta me está indicando no es cierto, yo no veo que esto esté pasando, entonces voy a poner no al lado de la herramienta y del elemento, o que no aplica, en caso de que no aplica. Y vamos a practicar un poquito acerca de eso. Al principio puede resultar un poquito sobreestimulador y confuso, pero a medida que vamos avanzando van ustedes a ver que no es tan difícil y ustedes pueden devolver el audio o el video para aprender y repasar estos conceptos. Entonces, esta clase, por ejemplo, que ustedes van a repasar en este módulo de esta semana, bueno, es una información general acerca de los elementos del IDERS. Para que ustedes puedan realmente aprender acerca del IDERS, tienen que hacer uso de esa herramienta, tienen que ir y practicar esas observaciones y, por supuesto, revisar todos los materiales que yo les coloqué en el módulo de esta semana. Además de, como les decía anteriormente, es muy importante que ustedes consulten con las notas adicionales o notas aclaratorias de la herramienta, que al final son las que le van a ayudar a tener una observación más precisa. ¿Okay? Las calificaciones de estos elementos tienen que seguir el siguiente orden, y acá les quiero advertir que va a sonar un poquito complicado, pero cuando lo practiquemos ustedes van a saber que es mucho más simple. Entonces, por ejemplo, una calificación de 1 se le va a dar a cualquier indicador que ustedes encuentren que esté bajo ese punto 1, que quiere decir que
está inadecuado. Con solo que salga un 1, ¿verdad? Que yo esté de acuerdo con que esa línea de unos, alguno, diga que hay un indicador de no calidad o inadecuado, yo tengo que poner, ¿verdad? Que le tengo que dar una puntuación de un 1, ¿verdad? Porque quiere decir que yo estoy mirando eso. Estamos hablando con la línea de 1 que en breves momentos lo voy a mostrar. Luego, una calificación de 2 se le dará cuando todos los indicadores de bajo 1 recibieron un no, quiere decir que no detectamos que haya nada inadecuado, y al menos la mitad del indicador bajo 3, que dijimos que era mínimo, ¿no? Reciba sí, que quiere decir que estamos cumpliendo con lo mínimo en calidad. Una calificación de 3 se le va a dar cuando todos los indicadores bajo 1 recibieron no, nuevamente, que no hayamos advertido que haya algo inadecuado. Y todos los indicadores bajo 3 recibieron un sí, que quiere decir que todo está bien. Una calificación de 4 se le dará cuando todos los requisitos bajo 3 se cumplieron y al menos la mitad de los indicadores bajo 5 recibieron un sí, que sí cumplimos con las normas de una buena calidad. Una calificación de 5 se le dará cuando todos los requisitos de 3 se hayan cumplido y todos los indicadores de 5, o sea, de buena calidad, también recibieron un sí de que sí se cumplen. Una calificación de 6 se le dará cuando todos los requisitos bajo 5 se cumplieron, o sea, de buena calidad, y al menos la mitad de los indicadores bajo 7 recibieron un sí, que sí se están cumpliendo. Y por último, ¿verdad? La calificación que todos deseáramos, que es el 7 de excelente. Esa calificación se va a dar si todos los requisitos de sí, de 5 se cumplieron y todos los indicadores de 7 se recibieron con un sí. O sea, de que sí estamos cumpliendo con excelencia. Y como les digo, vamos a revisar cómo se mira, ¿no? Y vamos a practicar un poquito. Entonces, en la página 11 ustedes van a encontrar la subescala de espacio y muebles que tiene los elementos del 1 al 5, que serían espacio interior, muebles para el cuidado rutinario y el juego, previsiones para el relajamiento y el confort, organización de la sala y exhibiciones para los niños, en la página 11. Luego, en la página 17, pues se encuentra la subescala de rutinas de cuidado personal y los elementos serían del 6 al 11 y serían recibimiento y despedida, comidas y meriendas, siestas, cambios de pañales y de uso del baño, prácticas de salud y prácticas de seguridad. Luego en la página 28 tenemos la tercera subescala que es escuchar y hablar y tiene 3 elementos que serían ayudar a los niños a entender el lenguaje, ayudar a los niños a utilizar el lenguaje y usar los libros. Y en la subescala cuarta están las actividades, que serían los elementos del 15 al 24. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, los había mencionado anteriormente, pero lo voy a hacer muy brevemente. Motricidad fina, juego físico, arte, música y movimiento, bloques, juego dramático, juego con arena y agua, naturaleza y ciencias, uso de televisores, video y de computadoras y la promoción de la aceptación de diversidad. Como les digo, en cada una de estas páginas ustedes van a encontrar la subescala, los elementos, la puntuación del 1 al 7, porque tenemos que dar una puntuación, y notas adicionales, ¿verdad? Aparte de que cada uno de estos elementos tiene una descripción que nos va a preguntar o nos va a indicar algo, y nosotros vamos a decir si estamos de acuerdo en que estamos mirando eso o no lo estamos mirando, y en algunos momentos estos elementos tienen un asterisco que nos va a obligar a mirar las notas aclaratorias al final de la página. Y en breve les voy a mostrar cómo lucen esas páginas si no tienen la herramienta de Eaters con ustedes. Y en la interacción, en la escala de interacción, bueno, son 4 elementos del 25 al 28, que sería supervisión del juego y del aprendizaje, interacción entre los niños, interacción entre el personal y los niños y disciplina.
Luego está la estructura del programa, en donde ustedes van a tener la oportunidad de mirar horarios, juego libre, actividad de juegos en grupo, previsiones para niños discapacitados y por último la subescala de padres y personal, ¿verdad? Que les dije que luce un poco diferente en las herramientas actuales, que serían del 33 al 39, donde van ustedes a mirar previsiones para los padres, para las necesidades personales del personal, previsiones para las necesidades profesionales del personal, interacción y cooperación entre el personal, continuidad del personal, supervisión y evaluación del personal y oportunidades para el desarrollo personal. Como les mencionaba, yo no voy a abarcar todas estas subescalas, voy a mostrarles solamente algunos ejemplos. Sé que pueden tener muchísimas preguntas, ¿verdad? Pero por favor continúen escuchando el video para que podamos ir avanzando en cómo vamos a hacer esas calificaciones. Entonces les hablaba que yo les iba a mostrar algunas fotografías. Sin embargo, estas fotografías no son con el afán de decirles exactamente qué está pasando, sino para analizarlas un poco. Entonces, por ejemplo, en las fotografías que ustedes están mirando en este momento, pues podemos ver una rutina de alimentación en donde nos damos cuenta, por ejemplo, que hay un grupo de bebés en donde se les está alimentando, pero miren ustedes cómo no solamente los niños están de alguna forma sin poder moverse de esas sillas, ¿verdad? Y una de las cosas que ustedes van a aprender a analizar es que la herramienta nos pide a que observemos si los niños están en una posición cómoda y que si pueden ellos doblar sus rodillas y poner los pies en el suelo, ¿no? También en la posición en la que las maestras estén alimentando a los niños. Ven ustedes cómo sus espaldas están siendo afectadas, ¿verdad? Y cómo inclusive los niños podrían agarrar alimento del lado del niño que está al lado y hasta las mismas maestras podrían sentirse sobreestimuladas y cometer el error de darle a un niño el alimento que no le corresponde, aparte de que no hay una interacción personal con los niños. Con la otra fotografía ustedes miran que los niños están cómodos, ellos pueden poner sus pies en el suelo y ven el contraste, ¿no? Esto sería una situación relacionada con los muebles, pero también con, pues, también la rutina, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, si estamos hablando en espacios de muebles, bueno, el 3.1 dice que hay suficiente espacio interior para que los niños y los adultos y los muebles estén, ¿verdad? Interactuando. Y en el caso de la fotografía primera, como pareciera que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar de que esta no se estaría llevando a cabo, ¿verdad? También si hablamos acerca de los muebles como de rutina para el cuidado, ¿no? Para de cuidado rutinario, pues podríamos decir que aquí tenemos en el 1.1 dice, no hay suficientes muebles para satisfacer las necesidades relacionadas con el cuidado rutinario de los niños. Por ejemplo, darles de comer, dormir, ir al baño, ponerles los pañales, guardar las cosas de los niños y los materiales del cuidado rutinario. No hay suficientes muebles para el juego y los muebles están en mal estado, entonces, y podrían causarle daño a los niños. Bueno, de estos tres que son indicadores de 1.1, 1.2, 1.3 del elemento muebles para el cuidado rutinario y el juego, podríamos pensar que en la fotografía número 1 estamos cumpliendo o estaríamos de acuerdo con el 1.1, donde no hay suficientes muebles para satisfacer las necesidades relacionadas con el cuidado rutinario de los niños. En este caso, darles de comer. Entonces, si estaríamos marcando, nosotros en la herramienta pondríamos un sí. Un sí, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo con esta con esto que la herramienta nos está mostrando, ¿verdad? Con esta declaración que la herramienta nos está mostrando, nos está diciendo que observemos. Y con solo el hecho de que ya hayamos detectado un sí en esta línea de unos, ya es suficiente motivo para no continuar con el resto de los
indicadores en ese momento, ¿verdad? O las líneas o las columnas y dar un 1 como una calificación de inadecuado. Así que eso lo vamos a practicar y ustedes van a mirar cuando, por ejemplo, al detectar un sí en la columna de unos ya es suficiente para que nosotros demos una calificación de inadecuado a esa situación que estamos observando. Por ejemplo, en la próxima fotografía ustedes se están dando cuenta de que este salón está aglomerado con muebles para las rutinas y muebles con juguetes y no tiene espacio suficiente para que los niños jueguen, ¿verdad? Entonces ven que todo está sumamente aglomerado y no hay espacio para que los niños se movilicen y los adultos tampoco. Y en esta ocasión, digamos, por ejemplo, ustedes estarían mirando si hay muebles que sirvan para el cuidado individualizado de los bebés, si, por ejemplo, inclusive si hay los suficientes muebles para que los niños puedan jugar, ¿verdad? Porque acá prácticamente no tenemos muebles. Entonces, esto también sería un indicador de que los muebles para el cuidado rutinario y el juego no estarían funcionando bien. Entonces vamos a practicar. Por ejemplo, si estuviésemos nosotros pretendiendo, y no necesariamente está relacionado con las fotografías anteriores, sino que una persona está haciendo esta observación, está consultando con este elemento número 2 de muebles para el cuidado rutinario y este es el puntuaje que va a ir marcando, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que la herramienta le dice y cómo vamos a darle una calificación. Entonces, por ejemplo, esta persona dice que en la parte 1.1 no hay suficientes muebles para satisfacer las necesidades relacionadas con el cuidado rutinario de los niños, como darles de comer, dormir, ir al baño y ponerles pañales o guardar las cosas de los niños y los materiales del cuidado rutinario. Esta persona dice, no, eso no está pasando, yo no estoy de acuerdo, por eso pone un no. No, esto que dice la herramienta no está pasando. ¿Ok? Y nos vamos al siguiente. Y el siguiente dice, no hay suficientes muebles para el juego. Bueno, esta persona tampoco está de acuerdo con esta frase o esta medida que la herramienta me está preguntando. ¿Por qué? Porque esta persona considera que en el salón que está observando sí hay suficientes muebles para el juego. Y en la próxima, que son los muebles si están en mal estado, como para causarles daño a los niños, también el observador dice, no, yo no estoy mirando eso. Entonces está de acuerdo en que no se está rompiendo nada de calidad, ¿verdad? Y no hay ningún indicador de que algo esté inadecuado. Entonces, por eso esta persona pone no, de que no está de acuerdo con lo que la herramienta me está asegurando que yo debería de mirar, ¿no? En otras palabras, no hay un indicador de que algo esté inadecuado. Entonces, yo puedo continuar calificando y observando, ¿verdad? Entonces, seguimos con esta persona y dice que en el 3.1 dice, ¿hay suficientes muebles para el cuidado rutinario? Y la persona dice, sí, sí, hay suficientes muebles y por eso marca un sí. Luego dice, en el 3.2 dice, ¿hay suficientes muebles para el juego? Y la persona dice, sí, sí, hay suficientes muebles para el juego. Luego en el 3.4 dice, los asientos de los niños son cómodos y los sostienen bien. Por ejemplo, los niños tienen donde descansar los pies, los asientos, tienen soportes laterales y respaldos, ¿no? Y esta persona dice, sí, eso lo tienen esos asientos, no hay nada que no se esté cumpliendo. Y en el 3.3, que significa que todos los muebles son sólidos y están en buen estado, esta persona que está observando dice, no, eso yo no lo miro, no pienso que todos los muebles son sólidos, entonces voy a poner un no. Cuando ya yo empiezo a mirar un no, que significa de que algo no está bien, yo debo de parar de observarlo, por así decirlo, y dar una calificación. Y aquí es donde yo tengo que darme cuenta cuántos sí y cuántos no tengo en esta columna en donde apareció el primer no.
de negativo, de que algo no está adecuado. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que tengo 3 sís y solo un no. Entonces, la mayoría serían sí, ¿de acuerdo? Cuando la mayoría es sí, yo voy a irme al número que está en medio de las dos columnas que venía revisando. ¿Cuál sería el número que está en el medio? Bueno, si estaba revisando el 1 y luego pasé al 3, el número del medio sería un 2. Y voy a decir que tengo un 2 porque la mayoría de las cosas se cumplieron. Las cosas estarían por lo general bien porque tengo más sís que no. Y entonces mi puntuación ahí sería un 2, el número que está entre el 1 y el 3. Y yo podría continuar calificando, pues, si quisiera ser cortés y dar más comentarios y opiniones y feedback al programa, pero con solo que a mí me aparezca un no negativo de que algo no está bien, yo puedo dejar de observar en ese momento ese elemento y dar una calificación. Y vamos a repasar un poquito más con otros ejemplos. En la cuestión de espacio, bueno, obviamente en algunos momentos podríamos pensar que son programas para bebés y ustedes miran que hay cosas que no funcionan, ¿no? Para un bebé y el tamaño de los muebles es cosas que tenemos también que poner atención. En cuanto a las exhibiciones para los niños, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuántas cosas hay para que los niños puedan mirar y cuáles son esas cosas que podrían mirar. Entonces, en las exhibiciones para los niños se encuentra estamos en el elemento 5 y se encuentra en la página 16. ¿Verdad? Entonces, como les digo, estas fotografías no necesariamente tienen que ver con la calificación que yo les estoy mostrando próximamente, sino que para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo podría lucir un ambiente. Sin embargo, la calificación no tiene que ver nada con esta fotografía, simplemente una ilustración. Entonces, seguimos pretendiendo, ¿no? Que esta persona está en este momento observando una habitación y está analizando las exhibiciones para los niños. Y entonces vamos a empezar con los unos. Recuerden que si en algún momento nosotros estamos de acuerdo o ponemos que sí, que lo que los elementos del uno me dicen, yo lo estoy mirando, ya sería un sinónimo de que algo está inadecuado y tendría yo que parar de observar en ese momento y poner un 1. Con solo que yo advierta que hay un solo elemento de las columnas del 1 que yo note que estoy de acuerdo con lo que la herramienta me dice, porque los unos siempre van a establecer que algo está inadecuado. Entonces, por ejemplo, esta persona me dice que en el 1.1 que me pregunta o me dice que yo debo de ver si no hay imágenes u otros materiales en exhibición para los niños, esta persona no está de acuerdo. No está de acuerdo que esto se esté llevando a cabo, ¿verdad? Porque aparentemente pues sí hay imágenes y otros materiales en exhibición para los niños. Con relación al 1.2, dice la herramienta, la mayor parte de las exhibiciones es inapropiada para la edad predominante del grupo. Los materiales contienen violencia, los números y las letras dominan la exhibición. Y entonces el observador dice, no, yo no veo que hayan exhibiciones inapropiadas para la edad, no hay nada violento, en realidad no estoy de acuerdo, voy a marcar no. Quiere decir que no hay nada inadecuado. Entonces yo puedo proseguir a la otra columna y continuar observando. ¿Qué nos dice este observador con relación a la otra columna? Bueno, nos dice que en la 3.1 donde dice, hay por lo menos 3 imágenes en colores vivos u otros materiales en exhibición que los niños pueden ver fácilmente, por ejemplo, móviles o fotos, ¿no? También esto tiene un asterisco y el asterisco me dice que yo debería de ver si hay un mural con imágenes coloridas o un mural pintado en la pared y que las calificaciones positivas de este indicador
se pueden dar, ¿verdad? Entonces este observador dice, sí, yo observé eso, yo veo que hay por lo menos 3 imágenes en colores vivos y otros materiales y que los niños los pueden observar fácilmente, veo unos móviles y unas fotos y demás. Entonces yo digo que estoy de acuerdo, sí, sí miro esto, ¿no? Luego el observador continúa haciendo su labor y dice que en el 3.2 la herramienta le dice, el contenido de la exhibición es generalmente apropiado, por ejemplo, no dan miedo, presentan temas que tienen sentido para los niños. Y el observador nuevamente dice, sí, yo veo que no, ninguna exhibición es inapropiada, nada da miedo y pues tiene sentido lo que están mirando los niños. Y continúa, ¿no? Porque no hemos llegado en ningún momento a obtener un no, que significa que algo está inadecuado. Y seguimos observando. Ven, por ejemplo, que esta persona, entonces, en el 5.2 nos dice, hay móviles, hay otros objetos colgantes que los niños pueden mirar y el observador dice, no, yo no veo ningún móvil. Y marca no en el 5.2. Y el 5.1, por ejemplo, dice, hay muchas imágenes de fotografías o carteles sencillos en colores vivos expuestos por toda la sala. Y dice, sí, eso sí lo veo, pero, perdón, eso no lo veo, ¿verdad? Otro indicador, perdón, otro indicador de que esa persona tampoco ve imágenes o fotografías sencillas o de colores vivos. Entonces ya no solamente tengo uno, tengo 2 indicadores y como les digo, con solo que aparezca un no, ya podemos dejar de observar y dar una calificación. Pero esta persona quiso terminar su observación en esa columna y dice, sigue observando y nos dice, bueno, en el 5.4 el personal habla con los niños acerca de los materiales exhibidos y también dice, no, no, yo no veo a ninguna persona hablando de los materiales que están en exhibición. Y por último, en el 5.3 dice, muchos de los objetos están ubicados donde los niños pueden verlo fácilmente y algunos se pueden alcanzar fácilmente. Y dice, bueno, eso sí lo miré. Sí veo que las cosas están cerca, los niños pueden verlos fácilmente. Pero tenemos entonces que retomar la conversación, ¿verdad? Y vemos que tenemos 3 nos y solo un sí. Y como les decía, con solo que aparezca un no, ya es que algo está inadecuado y yo no debería de continuar observando y dar ya una calificación. En este caso no solamente tengo uno, tengo 3 nos y estos no son la mayoría, ¿cierto? Son la mayoría, son 3 y solo un sí. Entonces, cuando es mayoría de nos, yo no me puedo ir al número del medio. ¿Cuál es el número del medio entre el 3 y el 5? El 4, ¿verdad? Pero como es mayoría de no, o sea que hay mucho inadecuado, yo no puedo irme al número del medio, sino que me voy al anterior, al número anterior. ¿Cuál es el número anterior? El 3. Entonces, la calificación, por ser mayoría no va a ser el número del medio, sino el anterior, que es un 3. ¿De acuerdo? Y vamos a ver más ejemplos. En cuanto a exhibiciones, pues bueno, ¿qué podríamos ver? Cosas que los niños hayan hecho, móviles, otras cosas que los niños hayan hecho. En este caso hay una exhibición de libros, imágenes y una escultura de barro y en fin, cosas así en colores coloridos y cosas que estén cerca de los niños, ¿verdad? Estamos suponiendo de que estas cosas las pueden los niños mirar y están cerca de su vista. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que sí, pues sí hay algunas exhibiciones, pero no están al alcance de los niños y ven que no hay ninguna otra exhibición excepto la de el alfabeto, ¿verdad? Aparte de otras condiciones que ustedes lo van a mirar y lo van a desarrollar en la herramienta de otra manera. Entonces, por ejemplo, con relación al juego dramático, bueno, el juego dramático es el elemento B, y, perdón, 20, y está en la página de la herramienta, ¿verdad? Si ustedes me están siguiendo con la herramienta, que les digo, no es necesario que la tengan, estamos analizando ejemplos y estamos dando un tema hipotético, ¿no? Como si estuviéramos observando un salón.
Entonces el juego dramático es el elemento 20 y está en la página 36. Y en el 1.1, ¿verdad? Donde nos indica siempre, recuerden que los unos son cuando algo está inadecuado. Me pregunta, dice la herramienta, no me pregunta, la herramienta dice, no hay materiales accesibles para el juego dramático. Si ustedes están observando y no ven materiales accesibles para el juego dramático, entonces tendríamos que estar de acuerdo. Pero si los ven, ustedes dicen, no, esto que dice la herramienta no está sucediendo, no hay nada inadecuado, voy a marcar un no. Vamos a ver qué nos dice el observador. El observador dice, no, no hay nada inadecuado, hay materiales accesibles para el juego dramático. Y puedo entonces continuar observando porque no hubo nada que me señale a mí que hay algo inadecuado. Y en el 3.1 que dice, hay algunos materiales adecuados a la edad accesible para el juego dramático, entre los cuales se incluyen muñecas y animales blandos, la persona que está observando dice, sí, es correcto, hay algunos materiales adecuados para la edad y están accesibles para el juego. Y luego sigue calificando, ¿no? O observando. Y en el 3.2 dice, los materiales son accesibles diariamente durante gran parte del día. Y el observador no está de acuerdo, dice, no, eso no se está cumpliendo, esto ya me da un indicador de que algo no está bien, no está adecuado. Y como les decía, con solo que tengamos un no de que algo no está bien, debemos de dejar de observar y dar una calificación. Entonces, en este caso, pues ustedes se dan cuenta de que tenemos la misma cantidad de sí y la misma cantidad de no. Y cuando tenemos la misma cantidad, nos tenemos que regresar al número del medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número del medio entre el 1 y el 3? Sería el 2. Entonces, la calificación sería un 2. Recuerden, cuando tenemos la mitad y la mitad, nos vamos al número del medio entre las dos columnas que estemos analizando. Y en este caso tenemos la mitad sí, la mitad no, y el número entre el 1 y el 3 es el 2, entonces la calificación es el 2. Recuerden que ustedes pueden ser muy amables y continuar revisando las demás cosas, pero con solo que nos aparezca un no, debemos de dar una calificación. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que es el juego dramático y obviamente terminando de analizar la herramienta en ese elemento se darán cuenta si cuenta con las expectativas de la herramienta. Vamos a analizar un poco entonces la naturaleza y la ciencia. Aquí obviamente ven ustedes algunos elementos de ciencias, pero por ejemplo animales y no necesariamente nada que esté vivo, ¿no? Son solo representaciones. Entonces vamos a analizar la herramienta que es el elemento 22 y lo vamos a encontrar nosotros en la página 38 y vamos a continuar pretendiendo de que estamos observando con esta persona, ¿no? Y la persona nos va a decir si hay algo inadecuado, si está de acuerdo en que en el área de los unos hay algo que esté inadecuado. Y vamos a ver qué nos dice el observador. Y el observador dice que sí, que hay algo inadecuado en cuanto a la naturaleza y ciencias y nos dice que sí, el punto 1 se está cumpliendo, que sería, no hay imágenes, libros ni juguetes que representen la naturaleza de manera realista. Por ejemplo, solo se muestran animales como caricaturas o personajes extravagantes. Y vamos a mirar, bueno, pero con solo que ya estemos de acuerdo en que algo no está adecuado, que son todos los unos, recuerden, ya deberíamos nosotros de dejar de analizar el resto de las columnas y dar una calificación. En este caso, con solo de que aparezca un 1, ya tendríamos nosotros un indicador de que algo es inadecuado y deberíamos de dar un 1. Pero vamos a terminar de ver qué vio el observador. Y el observador dice, ¿no? Y vuelve a decirnos, no, aquí no andan bien las cosas. Los niños no tienen oportunidades para interactuar con la naturaleza. Por ejemplo, no tienen contacto con los árboles, el césped o las aves. No hay plantas vivas ni mascotas en la sala.
No hay conchas o caracoles de mar ni otros objetos naturales. Estos son ejemplos. Y este observador dice, sí, estoy de acuerdo. No veo, ¿no? No veo que los niños tengan oportunidades. Entonces, con muchísimo más razón, no podemos seguir avanzando, ¿verdad? De hecho, desde el primer sí, ya no deberíamos de avanzar, pero el observador quiso terminar de hacer esta observación y nos reafirma de que definitivamente en la parte de naturaleza y ciencias esto no está adecuado y entonces la calificación es un 1. Muy bien. Ven, por ejemplo, cuáles serían algunos de esos ejemplos de naturaleza más realista, ¿verdad? Son cosas reales, vivas. Y no necesariamente pues esto es un ambiente de infantes, se les estoy dando ejemplos, ¿no? De cuáles cosas podrían representar naturaleza y ciencia que sea más realista. Nos vamos a ir entonces a analizar un poco la promoción de la aceptación de diversidad y esto lo van a encontrar ustedes en la página 40 y es el elemento 24. Como les digo, las fotografías solamente es para ilustrar un poco la conversación, pero no necesariamente son, qué sé yo, ambientes destinados solamente para infantes. En cuanto a la promoción de la aceptación y de la diversidad, pues este observador viene y vamos a ver qué observa él en la parte de inadecuado, a ver si logra estar de acuerdo con que algo no esté adecuado. Entonces, en el 1.1, por ejemplo, él dice, no, todo está bien. ¿Qué me dice el 1.1? Dice, no se observa diversidad racial ni cultura en los materiales. Aparentemente, este observador no está de acuerdo. Dice, no, yo veo que sí hay alguna diversidad racial en la cultura de los materiales y no está de acuerdo en lo que dice la herramienta como algo inadecuado. Los materiales presentan solo estereotipos negativos, por ejemplo, las edades y las habilidades de los sexos solo se muestran en una forma negativa. Ese sería el 1.2 y el observador dice, no, yo no miro eso, no estoy de acuerdo. Vamos a mirar el 1.3. El 1.3 nos dice, los miembros del personal demuestran prejuicios hacia otras personas. Por ejemplo, contra un niño, contra otro adulto de raza o un grupo cultural o contra una persona con discapacidades. Y el observador dice, no, yo no miro eso, ¿verdad? Entonces, al no estar de acuerdo de que algo esté inadecuado, el observador puede proseguir con su observación. Recuerden que si tuviésemos tan siquiera un sí, de que estuviéramos de acuerdo con algo inadecuado, no podríamos continuar y de hecho tendríamos que darle un 1 a esa subescala, ¿verdad? O a ese elemento. Vamos a continuar con la observación y entonces el observador dice que en el 3.1, por ejemplo, habla acerca de que si se observan por lo menos 3 elementos de diversidad racial o cultural en los materiales, por ejemplo, muñecas, libros, imágenes, multirraciales o multiculturales, cintas de música o discos compactos de diversidad cultural, en áreas bilingües y algunos materiales en el idioma primario de los niños. Y tiene un asterisco, ¿verdad? Entonces tendríamos que irnos a las notas aclaratorias y nos dice, bueno, a veces es difícil encontrar o observar los materiales. No dé una calificación positiva para los puntos 3.1 y 5.1, ¿verdad? Porque tal vez tendríamos que hacer un poco más de indagación. Sin embargo, ella dice, bueno, que no está de acuerdo, pareciera que se tomó el tiempo y vio, por ejemplo, ejemplos de diversidad racial y dijo, aquí no está pasando nada, todo está bien, ¿no? Perdón, todo lo contrario, está diciendo sí, no veo esto, ¿verdad? Entonces ya le dio un no. Y recuerden que cuando aparece el primer no, deberíamos de dejar de calificar y dar, perdón, deberíamos de dejar de observar y dar una calificación. Entonces en este caso ya tenemos el primer no. Debemos de parar en ese momento de observar. Sin embargo, han notado que el observador siempre termina su columna. Entonces, vamos a ver qué notó en el 3.2. El 3.2 dice los materiales demuestran la diversidad de una manera positiva y
el observador dice, sí, yo miro que lo demuestran de forma positiva, estoy de acuerdo. Y con el 3.3 dice, no se observan prejuicios o el personal interviene de manera apropiada para contrarrestar los prejuicios mostrados por los niños u otros adultos. Por ejemplo, se explican las semejanzas y diferencias o se establecen reglas para que el trato sea justo con los demás. Vamos a ver qué observó esta persona. Y esta persona dice, no, yo no vi eso, no veo que haya una intervención apropiada donde se vayan a mostrar a los niños que no debe de haber prejuicios y las semejanzas y las diferencias no se establecen de forma justa. Entonces, ven ustedes, por ejemplo, que acá ya tenemos dos negativos, como les decía, con solo que aparezca uno ya no deberíamos de continuar y dar una calificación. Sin embargo, esta persona terminó y aún así nos damos cuenta de que hay dos nos y un sí. Quiere decir que la mayoría sería un no. Cuando hay mayoría de nos, yo no me puedo ir al número del medio, porque la mayoría es inadecuada. No me puedo ir al número del medio, que sería el 2. No puedo, porque hay muchos nos. Hay más nos que sí, es la mayoría. Entonces yo tendría que irme al número anterior, ¿no? El del medio es el 2, el número anterior, ¿cuál sería? Un 1. Entonces la calificación va a ser de un 1. ¿Por qué? Porque la mayoría son nos y al tener yo una mayoría no puedo irme al número del medio. Tengo que irme al número anterior, que en ese caso el número del medio es 2 entre 1 y 3 y el número anterior sería el 1. Y algunos ejemplos de cómo podemos nosotros promover la aceptación de diversidad, pues son algunos de esos elementos que les estoy mostrando. En cuanto al juego físico, que es el 16, ustedes lo van a encontrar lo vamos a encontrar entonces en la página, nos vamos a devolver un poquito y lo vamos a encontrar en el número 16 en la página 32. Y el juego físico activo, entonces ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que esta persona que está observando, vamos a ver si encuentra algo inadecuado. Y él dice, no encuentro nada inadecuado. Pero en el 1.2 que dice, el equipo y los materiales no son apropiados. Dicen, sí, estoy de acuerdo, el equipo y los materiales no son apropiados. Y recuerden que con solo que tengamos un sí en la parte de inadecuado, ya no debería yo de continuar y dar una calificación de 1. Vamos a terminar de calificar este elemento. Y me dice que el 1.3, ¿verdad? El equipo y los materiales generalmente están en mal estado. Dice, no necesariamente. Y el 1.4 tampoco está de acuerdo. Pero como tenemos un sí, les digo, con solo que haya un sí en la parte de inadecuado, ya a mí me da luz verde, ¿verdad? Para poder dar una calificación de 1. Sin embargo, la persona quiso ser amable y continuó, qué sé yo, escribiendo o dando notas para el programa y como les decía, con solo que aparezca un 1 o un sí, ¿verdad? Ya es un sinónimo de que no es adecuado y deberíamos dar una calificación de 1. Algunos de estos son ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de bloques y cosas que podríamos tener nosotros en el área de bloques y no vamos a cubrir el área de bloques. Vamos a mostrarles entonces, o voy a mostrarles cómo luce la herramienta y cómo podríamos nosotros empezar a hacer esas observaciones y luego transferir pues las observaciones a la forma en la que la veníamos practicando. Entonces, así luce la herramienta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes van a notar de que este observador estuvo analizando el espacio de muebles y no estuvo de acuerdo en que hubiera nada inadecuado. Por eso puso un no. No estoy de acuerdo en que no hayan suficientes espacios interiores para niños o adultos. Y ven que tiene un asterisco acá, pues entonces yo tengo que ir a buscar a qué se refiere el 1.1 para tener
yo más información. Entonces es basado en la necesidad del espacio, en el mayor número de niños que pueden asistir al programa en un momento dado. Y como les decía, la persona no encontró nada inadecuado, entonces podemos proseguir al número 3, que es mínimo. ¿Recuerdan? Mínimo de calidad. Y ven, por ejemplo, como les decía, que aquí están los números, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y 7. Entonces esta persona también analiza el mínimo, ¿no? de esta columna y dice, no, todo está perfecto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que sí hay suficiente espacio, sí el espacio tiene suficiente luz y control de temperatura, sí el espacio está en buen estado, sí el espacio está bastante limpio y bien mantenido y sí el espacio es accesible a todos los niños y adultos con discapacidades que están usando actualmente la sala de clase. Y aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Nos vamos entonces a calificar el 5, ¿verdad? Pero resulta que en el 5 ya no está de acuerdo esta persona y dice, no, yo no estoy de acuerdo en que haya amplio espacio interior para los niños. Esto no está bien y es el primer indicador de que algo no es adecuado, ¿verdad? La persona continúa observando y dice, bueno, sí estoy de acuerdo que hay buena ventilación y que entra cierta medida de luz natural por las ventanas y los tragaluces, y también estoy de acuerdo en que el espacio es accesible a los niños y adultos con discapacidades, pero no estoy de acuerdo en el primero. Recuerden nuevamente que con solo que tenga un no que me indique que hay algo inadecuado, yo debo de dar una calificación. En este caso, la mayoría son sís y solo tengo un no. Como la mayoría son positivos, sí puedo yo irme al número del medio. El número del medio sería, ¿cuál número del medio o cuál número está entre o en el medio del 3 y del 5? Es el 4. Entonces, por ser mayoría positivo, que las cosas están bien, yo sí me puedo ir al número del medio. Si hubiese sido al contrario, ¿no? Que la mayoría hubiese sido no, porque es que no está correcto, no está adecuado, yo no me puedo ir al medio porque es la mayoría está mal. Entonces no me voy al del medio, sino al anterior. Pero en este caso, les recuerdo, la mayoría es que estamos bien, entonces sí me puedo yo ir al número del medio, en este caso el 4. Y como les decía, bueno, aquí ustedes van a mirar notas aclaratorias, inclusive preguntas, ¿no? Porque tal vez hay cosas que ustedes no van a poder mirar a simple vista y van a tener que hacer preguntas. Y estas preguntas las vamos a hacer en la entrevista que le hagamos al maestro o al director del programa, ¿ok? Y, por ejemplo, ustedes van a mirar que así se observa la herramienta de calificaciones. Entonces vamos también a hacer un pequeño repaso para que ustedes vayan familiarizándose con el examen. Entonces, por ejemplo, la herramienta me marca de que en el espacio interior yo veo un sí en los unos. Y recuerden que el encontrar un sí en los unos ya me da a mí una indicación de que algo no está adecuado, es inadecuado, y yo debo entonces de con solo un sí dar una calificación de 1, aun cuando el observador quiso ser noble y seguir haciendo la observación para dar notas al programa, con solo que aparezca un sí de que estoy de acuerdo que algo no está adecuado, yo debo de dar una calificación de 1. Y y eso es algo que ustedes deben de hacer a través de todo la herramienta, ¿no? Con solo que tengan un sí en los unos, ya deben ustedes de dar una calificación de 1. Ahora, van a notar, por ejemplo, que cada tanto les va a pedir que hagan ustedes una estimación o den un porcentaje. Entonces, en el caso de la primera hoja de la calificación, bueno, acá sabemos que tenemos un 1, vamos a pretender, digamos, que tengamos un 2 por acá y un 3 por acá, y vamos a empezar a sumar. Vamos a decir 1 más 2 más 3, ¿verdad? Son 6. Vamos a decir que tenemos un 2 acá, 8,
y un 2 acá, 10. Entonces podríamos decir que acá en la calificación de la subescala, que son el A, ¿verdad? Que son estas calificaciones que ustedes van a obtener. Bueno, la suma de estas calificaciones me dio un 10. ¿Cuántos son los números de elementos que yo estoy calificando? Bueno, son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a repasar de nuevo. En la calificación de la subescala voy a sumar la calificación que yo dé y voy a dar un total. Y lo voy a dividir en el número de elementos que estoy calificando. En este caso, yo aquí estoy calificando 5 en la primera hoja. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso, para eso es que les estoy pidiendo que tengan una calculadora, porque bueno, si no pudieran sumar estos números, ¿qué puede pasar? Pues para eso lo pueden hacer con la calculadora y obviamente hacer la división entre el número que tengan acá, que viene de la suma de las calificaciones, y van a ser el 10, ¿verdad? En ese caso que pretendimos que teníamos 10, y lo vamos a dividir por la cantidad de elementos que estamos calificando en esta hoja, en este espacio. Y dijimos que eran 5, entonces serían 10 entre 5 y obviamente me va a dar un 2%. ¿De acuerdo? Entonces ya les había dicho que obvio tenemos que llenar toda esta parte, ¿verdad? Y en este caso estamos pretendiendo de que es una observación, no estamos haciendo una segunda observación. Y ya abarcamos, ¿no? La información que teníamos que llenar en este espacio. Acá en la herramienta ustedes van a ver que también hay un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan entender un poco más acerca de las calificaciones. Entonces vamos a repasarlo juntos. En este caso, bueno, la persona hizo dos observaciones. Una la hizo en junio 8 del 2002 y otro luego lo hizo en agosto 11 del 2002. Ustedes no, como les digo, no tienen que hacer ninguna observación. Ustedes solamente se van a vamos a aprender cómo calificar porque es lo que vamos a hacer para el examen. Y en este caso, este ejemplo me dice, bueno, el observador no encontró nada inadecuado. Ven que no hay ningún sí, todo pareciera estar bien. Y en la parte de los 3 también, todo parece estar muy bien. No hemos encontrado ningún no diciendo que algo está mal. Pero ya cuando llegamos al número 5, nos damos cuenta de que, bueno, en el 5.1 pareciera que todo estuvo bien, pero a partir del 5.2 empieza a aparecer un no, ¿verdad? Y en este caso, pues el observador no solo me dice que es 1, que ya sería suficiente motivo para que no sigamos calificando y demos, observando y demos una calificación. Sin embargo, aquí tenemos 3. Y por ser mayoría de nos, recuerden que indica que algo no está bien, yo no me puedo ir al número del medio, que sería, ¿cuál es el número del medio que está entre 3 y 5? 4, ¿verdad? Pero como la mayoría es no, yo no puedo dar una calificación de 4, sino que tengo que irme al número anterior. ¿Y cuál es el número anterior? El del medio es 4, el número anterior es 3. Entonces la calificación es 3. Igual pasa acá en el elemento 13, ¿verdad? La persona no encontró nada inadecuado, todo está bien con los 3. Y en el 5 parece que todo estuvo mal, ¿verdad? Con solo que aparezca el primero voy a detenerme, termino de llenar esa columna para saber cuántos tengo de más, si sí o no. Y en este caso, bueno, la totalidad es n de no, ¿verdad? No se está cumpliendo con lo adecuado. Entonces, cuando hay una mayoría, obviamente ya sabemos que no nos vamos a ir al número anterior, al del medio, sino que nos vamos directamente al anterior. Y el anterior es 3, ¿verdad? Porque el número que está en el medio del 3 al 5 es 4, no podemos porque todo es no. Y nos vamos al número anterior, que es el 3. ¿De acuerdo? Y ven ustedes cómo esta persona ha llenado inclusive comentarios, ¿no? Para que las personas que van a recibir la calificación sepan qué fue lo que pasó o qué miró esta persona. Con relación al 14, bueno, tampoco la persona
mira nada mal, se va hacia la columna 3, todo está bien, y en la columna 5 pareciera que el 5.1, el 5.3 y el 5.4 están bien, pero el 5.2 está mal y con solo que hay un no, les decía, terminamos de completar la columna, pero ese no ya me dice detente, vamos a dar una calificación. Entonces, en este caso se dan cuenta ustedes que la mayoría es sí. Y al ser sí, ¿verdad? Algo positivo de que las cosas andan mejor que mal, pues yo entonces sí me puedo ir al número que está en el medio de las columnas que yo estaba revisando, que en este caso es la columna 3, la columna 5. ¿Cuál es la que está en el medio? La 4. Y por estar todo mejor que mal, voy a darle una calificación de 4. Y ven ustedes que la persona continuó observando y quiso darles un reporte más de cómo lucen las otras columnas. Entonces vamos a sumar. Bueno, les decía, en el A vamos a sumar la calificación que ya obtuve. Aquí vamos a decir que son 3 más 3, 6, más 4, 10. ¿Cuántos elementos estoy yo revisando? 3. 1, 2, 3. 10 dividido entre 3 me va a dar un porcentaje de 3.33. Y como les digo, la otra observación fue que la persona quiso hacerlo y solo lo voy a revisar para que quede más claro la situación de calificación. En la segunda observación, esta persona no encontró nada malo en los unos, quiso proseguir y no estuvo bien todos los 3, estuvo bien todos los 5 y en los 7 apareció un primer no. Entonces, vamos a volver a retomar la explicación. Bueno, en este caso la mayoría es sí, porque solo tengo un no, tengo 2 sí y solo un no. Y entonces sí, por ser positivo, así me puedo ir al número del medio, ¿verdad? El número del medio entre la columna que estaba contando y anteriormente y la que estoy contando ahora, pues es 6. Y por ser mayoría que está todo bien, el número que yo le voy a dar es un 6. En este, por ejemplo, también la persona no ha encontrado nada inadecuado. Todo está bien con el 3, todo está bien con el 5, pero con el 7, ¿verdad? Todo estuvo mal, inadecuado. Entonces, obviamente, por ser negativo y en este momento totalidad o mayoría, yo no me puedo ir para el número del medio. Tengo que irme al número anterior, que es un 5. Y en el último ejemplo, bueno, también no encontramos nada inadecuado, proseguimos. Vemos que los 3 están bien, que los 5 están bien y en el 7 tenemos un primer no, terminamos de revisar y tenemos un segundo. La mayoría también, se dan cuenta, es un no. Cuando tenemos mayoría de no, yo no me puedo ir al número del medio, sino que me voy al número anterior. Y el número anterior es el 5. Entonces vamos a totalizar esta primera sección. Y vamos a decir que, bueno, la calificación es 6 más 5, 11, más 5, 16. ¿Cuántos son los elementos que estoy analizando? 3. 1, 2, 3. Entonces 16 entre 3 es 5.33. ¿Cómo voy yo a mover esta información al final de la hoja, no? Pues voy a llevarme justamente estas informaciones. Obvio, ustedes no van a hacer dos observaciones. Vamos a coger, por ejemplo, que solo hubiéramos hecho la primera. Entonces vamos a buscar, ven acá donde dice calificación promedio de escucha y hablar. Entonces sabemos que la calificación de la subescala es 10 y la calificación de los elementos o items calificados es 3 y ya sabemos el porcentaje. Entonces nos vamos a llevar esta información a la última hoja y localizamos escuchar y hablar y sabemos que, bueno, el promedio de calificación era 10, los elementos que calificamos eran 3 y el resultado era, si no recuerdan, nos podemos devolver, ¿verdad? Era 3.3. Y ustedes van a llenar esto de acuerdo a lo que van obteniendo de calificación y cómo van llenando las áreas de la observación. Ustedes van a ver que van a tener
un ejemplo, ¿no?, de calificación y van a tener que determinar cuál fue la calificación que el observador dio. Y al final vamos a totalizar. Vamos a sumar toda esta columna para tener un total y toda esta columna para tener un total, que obviamente, ¿de dónde obtengo yo estos números? De las hojas anteriores donde yo vengo sumando y dividiendo y me voy a llevar el resultado anterior, ¿verdad? Recuerden, estamos pensando de que lo vamos a obtener de acá, ¿verdad? Y ustedes lo van a mover esta información a la próxima hoja o la última hoja. Y al tener esos números acá, ¿verdad?, vamos a totalizarlo en forma vertical. Y vamos a totalizar esta columna en forma vertical y vamos a dividir el total de esta columna dividido entre esta columna, y eso es lo que me va a dar el porcentaje final o la calificación final que le vamos a dar al programa. Sé que es un poquito, puede ser un poquito sobreestimulante, pero como les digo, yo les puse suficiente materiales en el módulo y también ustedes pueden pausar este video y revisarlo las veces que necesiten. Y por supuesto yo tengo mis horas de oficina el viernes y si quieren practicar conmigo o hacerme preguntas estoy a sus órdenes y les deseo mucha suerte y por favor bajen la herramienta que se va a encontrar en el área del examen y háganlo con suficiente tiempo, no se pongan nerviosas y espero que este video les haya ayudado a entender mejor cómo podemos calificar EATers. Recuerden que el examen también es hipotético, o sea que no es de verdad, es pretendiendo de que una persona hizo una observación tal y como se los estuve mostrando a través de este video. Fue un gusto haber estado con ustedes, cuídense mucho y les deseo mucha suerte.